La Universitat Jaume I de Castelló te da la bienvenida. Para saber si has sido admitido o admitida en un estudio de grado, debes consultar en la web de Consellería el resultado de la preinscripción. En este vídeo te indicaremos todo lo que necesitas saber para matricularte por primera vez en la Universitat Jaume I. En el perfil Futuro Estudiantado encontrarás toda la información necesaria para matricularte en los estudios de grado. Clica en Grados. En la siguiente pantalla, en el apartado Te puede interesar, clica en Matrícula virtual Nuevo estudiantado de grado. Para formalizar la matrícula, el estudiantado admitido en un grado en la UJI debe consultar su turno de matrícula y obtener usuario y contraseña clicando en este enlace. En esta pantalla debes seleccionar e indicar los datos de la opción que elijas. Clica Continuar. Se envía un código de acceso a la dirección de correo electrónico que indicaste en la prescripción. Introduce el código para continuar. En esta pantalla puedes consultar el turno de matrícula. Recuerda que debes matricularte a partir del día y hora asignados, y siempre antes de que finalice el periodo de matrícula. Clica en Consultar usuario y clave de acceso para formalizar la matrícula. Anota los datos. Antes de acceder al asistente de matrícula, consulta en el Sistema de Información Académica la oferta de grupos y circuitos de matrícula de tu titulación. Los grupos y los circuitos son un conjunto de horarios de asignaturas de primer curso elaborados para evitar la coincidencia de clases. Para formalizar la matrícula, accede a matrícula.uji.es. Pon tu nombre de usuario y la contraseña. En las primeras pantallas debes indicar algunos datos personales. Utiliza el botón Continuar para pasar a la pantalla siguiente. Si tienes la condición de familia numerosa, certificado de discapacidad o formas parte de la Renta Valenciana de Inclusión Social, tienes que autorizar a la universidad para que compruebe estas circunstancias. Para la justificación de otras exenciones o bonificaciones de tasas de matrícula, hay que aportar la documentación acreditativa mediante el gestor de solicitudes del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, en el apartado Aportación de documentación de matrícula de grado. Si tienes alguna discapacidad o necesitas algún tipo de apoyo educativo, indícalo. En esta pantalla tienes que indicar si has solicitado beca del Ministerio. También puedes indicar si tienes la intención de solicitar la beca de la Consellería, pero no olvides formalizar la petición en el plazo establecido por la convocatoria. Si te matriculas por primera vez en la UJI, debes matricularte obligatoriamente de curso completo. Selecciona en esta pantalla un grupo y un circuito en el que haya plazas vacantes. Cuando eliges el grupo y el circuito, la aplicación incorpora a la matrícula todas las asignaturas que se deben cursar en primer curso. Si no tienes que solicitar el reconocimiento de créditos, pasa a la pantalla siguiente. Consulta las diferentes modalidades de pago que te ofrece la UJI. Después podrás elegir la que más te convenga. Marca la casilla y clica en Confirmar para poder continuar. Clica en Consulta la copia de matrícula. Clica en Finalizar y salir. En la copia de matrícula se indica el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta UJI. Desde este momento es la cuenta que tendrás que utilizar para cualquier gestión o consulta relacionada con tus estudios. Cuando hayas confirmado y finalizado la matrícula, recibirás un correo electrónico con un enlace para consultar o imprimir la copia de matrícula. Te recomendamos que consultes en el SIA la información sobre el horario y la ubicación de las aulas de cada asignatura. Gracias por haber elegido la Universitat Jaume I para cursar los estudios universitarios. Dirígete a Infocampus si necesitas más información sobre tus estudios.